tardes. Como responsable del área de cultura, es un placer daros la bienvenida a este acto de presentación. Querida, saludos a la señora diputada nacional, autoridades, corporación municipal, señor alcalde de Isla Cristina, que preside la mesa, y le acompañan Jesús Bogarín como presentador y, como no, nuestro querido paisano, don Rafael López Ortega, que generosamente colabora, organiza y ha hecho posible la edición de este facímil que vamos a presentar, como todos sabéis, la breve reseña de las tornaguías del escritor isleño don Roque Barcia. Mi papel es muy corto en este sentido porque voy a ceder la palabra inmediatamente a Rafael, no sin antes agradecerle esta labor altruista y tan generosa que constantemente hace hacia el pueblo de Isla Cristina y que siempre actúa de valedor y de embajador cultural de Isla Cristina en Madrid y allí por donde va. Así que muchas gracias por mi parte, Rafa, y seáis todos bienvenidos. Muchas gracias, Francis. Buenas tardes. Es obligado mostrar nuestra sincera gratitud a cuantos nos acompañan, pero permítanos, aunque demos la bienvenida a todos, como ha hecho también ya Francis, el técnico de Cultura, demos la bienvenida especialmente destacada al señor alcalde, que ha hecho un esfuerzo por acompañarnos y ha venido, don Genaro Horta, por esa amabilidad de presidir y acompañarnos. Y es de señalar, aunque lo diré más adelante, en este folio que he preparado, debo de agradecerle también a él, porque su interés en publicar un libro de Roque Barcia fue el estímulo para que yo lo editara. Esto fue cuando la Gala de la Cultura, el 28 de febrero del año pasado, en que se dedicó a Roque Barcia. También vaya nuestra gratitud para el jurista y escritor don Jesús Bogarín Díaz por aceptar sin dudarlo presentar este libro, mostrando así su generosidad. Su amplio currículum es conocido por los isleños, por eso no lo alargo explicando, ya que su actividad literaria es archiconocida y siempre va acompañada en cualquier información de prensa que hacemos, de ese currículum tan rico que tiene. Igualmente agradecer la presencia de la señora diputada del Congreso de los Diputados, doña María Luisa Faneca, como asimismo el primer teniente de alcalde, don Francisco Zamudio, que nos anunció su llegada, pero sobre todo su intención de acompañarnos. Y a los demás miembros de la Corporación Municipal, entre ellos el concejal de Cultura, don Jerónimo Sosa, que nos ha facilitado la labor para organizar este acto. Por último, permítanmelo agradecer la asistencia de los miembros de la Asociación de la Prensa de Huelva, con su presidenta, doña Aurora Smith, y la del Colegio de Periodistas de Andalucía, además de la Asociación Cultural Iberoamericana, también en la sala, presidida por don Jaime de Vicente. De ahí que, por último, cierro ya los agradecimientos, que era obligado agradecer la asistencia de los miembros de la Asociación de la Prensa de Huelva, perdón, ya lo he dicho antes. Hecho los saludos de rigor, antes de ceder la palabra al presentador del libro, creemos que, aunque breve, debemos explicar por qué lo editamos. Es un homenaje póstumo a Roque Barcia, un gran escritor, un destacado lexicógrafo, un importante político del siglo XIX, que demostró su amor por Isla Cristina. En este libro lo demuestra. Y en especial porque muchas veces cuando alguien pasa por los jardines del ayuntamiento y ve el busto de Roque Barcia, pregunta: ¿y este hombre qué ha hecho por Isla Cristina? Claro, su faceta política es la más conocida, pero es que también es muy rica como escritor. No hay que decir ahora los 20 o 30 títulos que tiene. Siempre nos detenemos más en esa obra gigantesca del diccionario etimológico de la lengua española, que editó en
1880, que es una obra gigante, y dentro de la superioridad económica hizo el esfuerzo y la publicó. 5 tomos que están en la Biblioteca Pública Municipal. En este libro se demuestra, cuando lo leáis, el amor profundo, hecho con un lenguaje literario increíble, como para defender su pueblo. Ha hecho un escrito de 60 páginas reivindicando el sacrificio que estaban pasando los salazoneros isleños, los comerciantes, con los problemas de la exportación y los impuestos que existían por la hacienda pública. Esto causaba un trastorno porque además era la burocracia, una burocracia enredante que penalizaba fuertemente quien incumpliera pues el simple trámite de acusar recibo de que he recibido esta mercancía, porque todo era el tema de la sal, los impuestos a la sal y el precio, que lo pagaba Isla Cristina más caro que hoy. Pero bueno, no entro en eso porque igual estoy pisando al amigo Jesús. Pero bueno, es el por qué he hecho este libro. Y de ahí que ya Jesús, no nos hemos puesto de acuerdo para ver qué decía uno y qué decía el otro, porque a él lo considero un súper... Y sé que el texto que nos vaya a leer es una obra maestra también. Pero a mí me atrajo siempre, me dio pena de Roque Barcia, porque conocí por informaciones de prensa antigua y por publicaciones, las vicisitudes que pasó. Y cuando me dijo el alcalde que quería editar un libro a Roque Barcia, y le ofrecí que hacerlo en los cuadernos de Isla Cristina, era una satisfacción cumplir con esa necesidad, digamos, espiritual. Era un hombre que sufrió mucho y merecía nuestro reconocimiento. Y quiero que la gente sepa cuánto hizo él por Isla Cristina. En este libro lo podéis comprobar. Hay un detalle, es anecdótico, pero bueno, se van a referir posiblemente a algunos de ellos también. Como promotora, la Asociación de Amigos de Isla Cristina en Madrid, cuando decidimos iniciar en el año 76-77 de donar a Isla Cristina una serie de monumentos para enriquecer también el patrimonio local. En aquella fecha no había ningún monumento en Isla Cristina, pues decidimos hacer a Roque Barcia, Blas Infante, que no lo llegamos a hacer, al padre Mirabén, que sí se hizo, y luego nos implicamos con la propuesta que nos hizo el gran alcalde don Emiliano Cabó del Castillo, que nos propuso que continuáramos nosotros desde Madrid con la suscripción nacional en favor de elevar el monumento a los marineros. Lo aceptamos, lo llevamos a cabo, se inauguró. Esa fue una parte importante que recordamos todos los isleños que estamos en Madrid como una satisfacción. Así que el homenaje a Roque Barcia que queríamos hacer en el año 76-77, ya se hizo. Esta es una muestra del busto que se colocó en los jardines del ayuntamiento, que una noche, el 3 de febrero de 2003, desapareció. No se sabe cómo, ni nadie ha dado explicación, y que el ayuntamiento, con motivo del bicentenario del nacimiento de Roque Barcia, encargó a Francis Zamudio el busto que está hoy en los jardines de Andalucía, en el ayuntamiento. Esta es una reproducción que le sirvió de base del gran arquitecto, del gran escultor que tenemos. El busto original que desapareció era obra del escultor Germán Brezal de Fuenlabrada, en Madrid. Así que este libro es nuestro modesto homenaje y vuestra presencia es sumarse a ese propósito de rendir homenaje a este hombre que, independientemente de sus creencias religiosas, que fue un gran cristiano, posiblemente después Jesús hable de él, pero yo creo que era un hombre que amaba intensamente a Isla Cristina y era un hombre íntegro. Posiblemente se equivocara en muchas cosas, pero creció y vivió en Isla Cristina y nosotros no lo olvidamos. Así que, querido Jesús, te cedo ya la palabra. Tuyo es la autoridad. Muchas gracias. Buenas tardes. Una de las significativas aportaciones de Rafael López Ortega al ámbito cultural de Isla Cristina es la aventura editorial que inició en 1980,
creando la colección Cuadernos de Isla Cristina. El título refleja la modestia en la breve extensión de cada libro, la falta de periodicidad y la pausada cadencia, 9 números en 44 años, pero no hace justicia al elegante producto, la cuidada selección de las obras y la calidad de su contenido. La colección comenzó con ímpetu 1980, 81, 83, se fue ralentizando cada vez más 1987, 1995, 2008, pero se ha recuperado hasta alcanzar una patente velocidad crucero 2022, 23, 24. Por género ha primado la literatura, con los poetas Antonio Avelino Corral, José Félix Navarro y Aníbal Álvarez, y los prosistas Augusto Tasio y Serafín Gómez. Le siguen los estudios históricos locales de José Viedma, David Jou y Agustín P. Figuereo. Y en el 9º número, el editor ha sido innovador y audaz, pues nos presenta no una obra de nueva planta, sino un facsímil de un libro de 1863. El diccionario de la Real Academia define facsímil como perfecta imitación o reproducción de una firma, de un escrito, de un dibujo, de un impreso, etc. Por eso, a partir de la página 17 hay una doble numeración, la del original y la del actual facsímil, hasta llegar a la página que lleva el número 60 del original y 76 del facsímil. A esta altura todos los presentes saben quién es el autor de la obra original reproducida en facsímil. Si alguno hubiera venido despistado, recordemos que a diferencia de los otros 8 autores de la colección, de este se han escrito al menos 2 tesis doctorales, una defendida por Sergio Scott en 2002 en la Universidad Autónoma de Madrid y otra por Esther García en 2019 en la Universidad de Valencia. Exagerando un poco, pero no demasiado, podríamos decir que nuestro autor fue jefe del Estado de la Nación española, en concreto de agosto de 1873 a enero de 1874, presidiendo en Cartagena la República Federal de abajo arriba, y estos focos que aparecen en el mapa, mientras Emilio Castelar presidía en Madrid la República Federal de arriba a abajo, reemplazado luego por el general Serrano. Y en la zona dominada por los carlistas, y el mapa aparece en rojo, reinaba Carlos VII, y la facción alfonsina no reconocía más que a Alfonso XII en el exilio. O sea que había varios jefes del Estado a la vez. Este personaje, protagonista de turbulencias políticas y polémico en sus opiniones religiosas, nunca dejó de ser universalmente reconocido, lo que no equivale a retribuido en honores y honorarios, como lingüista y en particular como lexicógrafo. En nuestra población dio nombre a una academia y a la calle más larga del pueblo, actual Baja. Hoy da nombre a una avenida donde, ironías de la historia, está ubicada la iglesia parroquial del Gran Poder. Tiene un busto en los jardines del ayuntamiento y el nombre de un galardón municipal a la cultura. Y en 2021 celebramos ampliamente el bicentenario de su nacimiento. Tiene plaza en la Redondela, la tuvo en Barcelona, actual Plaza del Raspal. Tiene calle también en El Campillo, en Nerva, en Huelva, ubicación de la iglesia parroquial de San José Obrero, en Sevilla, en Montevideo, Uruguay, siempre bajo el nombre, digámoslo ya, de Roque Barcia. De las 4 generaciones seguidas de Roque Barcia, nos referimos desde luego a la segunda. El por qué no tiene calle en Madrid se nos antoja un injusto desconocimiento. El por qué no la tiene en Cartagena
puede deberse a su polémico distanciamiento de los dirigentes cantonalistas huidos tras la conquista de la ciudad. Yo recomiendo ese artículo de Jesús Rodríguez Rubio para que quiera ver un poco de una forma más ponderada pues, el análisis de ese último posicionamiento político que fue muy polémico y que se le ha sido muy criticado, pero otros han defendido que las cosas no eran como lo han presentado algunos. Yo no voy a hablar de esto. No menos de 10 lugares llevan el topónimo Barcia en Galicia, pero la historia del linaje y de su casa en La Estrada fue narrada e ilustrada por José Bértolo y Luis Ferro en 2010. El primer Roquebarcia, Ferraces, a veces se le añade de la Cueva, que era el segundo apellido de su abuela paterna, fue recibido en la Higuerita como escribano o notario público, hoy diríamos secretario del ayuntamiento, el 18 de enero de 1809, a título de compatibilidad con el mismo cargo que llevaba unos 9 años desempeñando en la Redondela. Se casó con una hija de quien había sido alcalde pedáneo de la Higuerita, Juan Martí, de un linaje de Reus, muy conocido entre nosotros, y que acabaría castellanizando su apellido en Martín, cosa que no hizo todavía nuestro personaje, el segundo Roque. Si atendemos a la partida de bautismo que Vicente López publicó en 2003 en el boletín El Laúd, yo diría que es altamente improbable que naciera en Isla Cristina y que, como algunos han sostenido, fuera llevado a Sevilla a ser bautizado. Tengamos en cuenta que el lugar de nacimiento era en 1821 un dato biográfico pero no legal. A efectos legales, la naturaleza de una persona era su lugar de bautismo, hasta que la ley de 3 de febrero de 1823 dispuso que habrá en la Secretaría de cada ayuntamiento un registro civil de los nacidos, casados y muertos en su pueblo y término. Por eso las partidas de bautismo no solían citar el lugar físico del nacimiento, aunque se puede inferir de la mención de la población de residencia de los padres, donde solía tener lugar el parto. La partida de bautismo de Roque no la menciona, lugar de residencia, pero Vicente López rastreó el domicilio consultando los sucesivos padrones municipales de la Higuerita y la Redondela, llegando a la conclusión de que los padres vivían en 1821 en la Higuerita. Aplicando anacrónicamente la legislación actual, los padres hubieran podido elegir entre inscribir el nacimiento en el Registro Civil de Sevilla o hacerlo en el de la Higuerita. Y en este segundo caso, más pragmático, el niño hubiera sido toda su vida legalmente natural de Isla Cristina. Pero repito que eso es una reconstrucción anacrónica fuera de su tiempo. Hasta donde he podido averiguar, no quedan descendientes directos de Roque Barcia Martí, pero sí de sus hermanas casadas con varones de apellido Obando, Miravent, Soler y Zarandieta. Descendiente del primero, Obando, es el conocido ayamontino Enrique Arroyo, y el más famoso descendiente de otras ramas de este linaje es el artista Nacho Duato. Me remito para esto a la obra La saga de los Barcia, escrita por Juan José Barcia. En 1863, nuestro Roque Barcia Martí vivía en Madrid. Era ya un escritor consolidado, con publicaciones en literatura de viajes, historia, filosofía, religión, política, teatro, su primer diccionario y, sobre todo, era una estrella en periodismo político. Todavía, bajo el reinado de Isabel II, militaba en el Partido Demócrata. Sería tras la Revolución de 1868 cuando se crease el Partido Republicano Federal, por el que ocuparía varias veces escaño en las Cortes. Ya en 1863 había sido excomulgado por la Iglesia Católica, aunque estuviese todavía lejos de alcanzar su famoso récord de 60 o más excomuniones. Permitan que aquí exprese mi escepticismo hacia tal número, pues no es fácil que en 59 ocasiones
una autoridad eclesiástica, generalmente un obispo, estuviese dispuesto a seguir un proceso canónico de escasa utilidad para declarar la excomunión de alguien que ya está notoriamente excomulgado, o se lanzase a declararlo sin proceso alguno. En todo caso, Roque siempre se consideró cristiano. Es más, un seguidor de Jesucristo más fiel al mismo que la jerarquía católica. Pero los análisis teológicos que se han hecho de su pensamiento apuntan hacia el panteísmo, con lo que su cristianismo supuestamente puro vendría a ser una entusiasta adhesión a la moral evangélica más que a la persona de Jesucristo, el Dios encarnado. Pues bien, entre la bibliografía menos conocida y citada de Roque Barcia se encuentra este opúsculo, esta pequeña obra que imprime el escrito que el 10 de mayo de 1863 dirigió a una autoridad de la Administración Económica del Estado, el director de Rentas Estancadas. Una curiosidad, nuestro Roque Barcia escribía su apellido con tilde, como palabra esdrújula, Barcia, a diferencia de sus parientes y de los topónimos de Galicia y Asturias, donde aparece siempre sin tilde, como palabra llana, Barcia. Hoy, desde la edición de 2010 de la ortografía de la Real Academia Española, hay que considerar que este IA es un diptongo ortográfico, es decir, independientemente de cómo lo pronunciemos, hay que tratarlo como diptongo y, por tanto, tendría que escribirse sin tilde, con la ortografía vigente. El actual director de la Biblioteca Municipal, el poeta Juan Venegas, lo rescató esta obra de la Biblioteca Nacional de España y la dio a conocer adaptándolo a una representación teatral. Por esta razón, el número 9 de los cuadernos de Isla Cristina contiene, tras el prólogo del editor Rafael López, un par de páginas de Venegas tituladas «Ojalá supiésemos amar lo nuestro». Quiere decir, como lo hizo Roque Barcia, en esta obra que es la más isleña de su abundante producción. Siguen a continuación 4 páginas de un concienzudo estudioso de Barcia, Antonio Carmona, refundador del Ateneo Popular isleño, y que llevan el título Tornaguías, la denuncia de una injusticia. Y es que la obra de Barcia que López Ortega reedita en facsímil es breve reseña de las tornaguías dirigida al ilustrísimo señor director de Renta Estancada. Para comprender el significado de este vocablo en desuso, Venegas echa mano del diccionario de la Real Academia para encontrar que una tornaguía es un recibo que acredita que una mercancía ha llegado a su destino. Por su parte, Carmona recurre, como no, al diccionario etimológico de Barcia, donde se nos aclara que este recibo es un resguardo de la guía, de ahí el nombre de tornaguía, que se despachó en alguna aduana. Permítanme que por mi parte acuda a la famosa enciclopedia de la editorial Espasa Calpe en busca de una definición más extensa que nos ponga en la pista de la importancia de las tornaguías para la Isla Cristina de 1863. Leemos que tornaguía en el lenguaje del comercio es certificación mediante la cual se hace constar por el receptor de materias sometidas a monopolios o impuestos haberse hecho cargo de ellas, previa a la conformidad en clase y número con las especificadas en la guía que acompañó a la remesa. En nuestro caso, la materia sometida a estanco o monopolio estatal y grabada con un alto impuesto era la sal. La venta de productos salados, nuestras salazones, exigía la emisión por la aduana del destino de una tornaguía a entregar en la aduana de origen. De ahí que la obra de Barcia tenga la forma de una instancia o memorial dirigido al director de Renta Estancada. En el memorial se pueden distinguir 3 partes, pero yo no diría que como las obras teatrales sean el planteamiento, nudo y desenlace,
sino más bien la presentación del contexto, el tratamiento pormenorizado de la cuestión principal y un breve apéndice. La primera parte, la del contexto, de la página 3 a la 37 del original, consta de una introducción y 5 apartados, el primero rotulado Cómo ha sido siempre tratada la isla, el segundo sin título, el tercero Tara, el cuarto Pagarés y el quinto Inversión y exportación de la sal. En esta primera parte, y sobre todo en su introducción, es donde más se habla de Isla Cristina, no solo de sus problemas económicos, sino de su ubicación geográfica, su nacimiento, el empeño de sus habitantes y en especial de sus fomentadores, y la injusticia con que continuamente ha sido tratada por las autoridades. La influencia del padre Miravent es incuestionable, pero viene superada. Y aquí el Barcia, extraordinario orador, maestro de retórica, delicioso prosista, cede el paso al poeta. De estas páginas procederán los extractos que a continuación serán leídos por Venega, Carmona y la técnica de la biblioteca López, y no quiero pisarlo, pero me limitaré a una brevísima cita a la que no puedo resistirme. Esto, dice Roque, no es una población, esto no es una vivienda de hombres, esto es una concha arrancada del fondo del mar. Por cierto, si contamos no solo en esta primera parte, sino en todo el memorial, cuántas veces y cómo se refiere Roque a nuestra localidad, vemos que 9 veces la llama la isla, 43 veces la Isla Cristina y 47 veces la colonia. Puede tratarse de una mera variación estilística, para no ser redundante, pero yo sospecho que lo que subyace es su opinión de que una reina la dio su nombre, no su protección ni su amparo, dice la página 7. Sin duda, él estaba mucho más cerca que nosotros de los hechos, pero las actuales investigaciones históricas apuntan a que en el cambio de nombre existió una gratitud por lo ya otorgado por la reina, aunque escaso éxito respecto a lo que adicionalmente se esperase alcanzar. Al final del quinto apartado de la primera parte, tras pasar revista a diversas injusticias que sufren los fomentadores isleños, se expone qué es la tornaguía y se enuncia la tesis del memorial, a saber, que la práctica de exigir la tornaguía es inadmisible, y ello por 5 razones, cada una de las cuales se va a explicar en los 5 apartados de la segunda parte de la obra. Es inadmisible, primero, por innecesaria, segundo, por embarazosa, tercero, por inmoral, cuarto, por ilógica y quinto, por ruinosa. En esta segunda parte, páginas 38 a 56 del original, apenas se nombra Isla Cristina, porque los inconvenientes de la tornaguía, aunque afectaban seriamente a nuestra localidad, no lo hacían de manera específicamente diferente a otras poblaciones exportadoras de productos elaborados con materias estancadas. A título de curiosidad, diré que el ejemplo que en la página 45 del original se pone de la confusión generada por una guía emitida a nombre de Juan María de Zarandieta y una tornaguía a nombre de Juan de Zarandieta, que no coincidía, es que la misma persona no es un ejemplo ficticio, se trata de un cuñado de Roque Barcia, el comerciante Juan María Pío Zarandieta Pérez, cuya partida de bautismo es la más antigua de las pocas que se salvaron de la impía destrucción de la Iglesia. ¿Tuvo éxito Roque Barcia con su memoria contra la tornaguía? Si leemos en la Gaceta de Madrid, el actual BOE, de 10 de octubre de 1865, el anuncio oficial de 9 de septiembre de la Dirección General de Rentas Estancadas, veremos que la séptima de las 54 condiciones que allí se enuncian, allí veremos que sigue existiendo la tornaguía, si bien ese anuncio se refiere al tabaco y timbres, no a la sal. La cuestión de las tornaguías dependía de que la sal siguiera estancada.
Muerto el perro, el estanco, se acabó la rabia, la tornaguía. Y en esto no podemos dejar de recordar la memoria sobre el desestanco de la Sal, del padre Miravent, que el laúd reeditó a cargo de Agustín P. Figuereo. Pues bien, en la sesión de las Cortes Constituyentes de 23 de marzo de 1869, según leemos en la Gaceta de Madrid de 25 de marzo, Roque Barcia pidió, entre otras cosas, el desestanco de la Sal, asunto que pasó a la comisión correspondiente. Finalmente, el 16 de junio de 1869, se aprobó el desestanco de la Sal, con efecto desde 1 de enero de 1870. Desapareció dicho monopolio y quedaron libres la fabricación y venta de la sal. Por último, la tercera parte, bajo el título Nota comprobante, ocupa las páginas 57 a 68 del original. Se trata de una relación de los impuestos pagados por el comercio de pescado de Isla Cristina entre 1856 y 1862, más de 4,5 millones de reales, a los que Roque suma alrededor de medio millón más en otros tributos soportados por los isleños. Son páginas muy aleccionadoras para los lectores que hubiesen imaginado que Roque, en el culmen del progresismo de su época, era un ferviente partidario de la extracción impositiva, que no lo era. Y para terminar, quisiera señalar las referencias religiosas presentes en esta obra. En cierto lugar acertado, reproduciendo una conversación ficticia, usa la interjección por la Virgen María. A Dios se le cita 6 veces, una para explicar que el mar es de esta colonia, Dios se lo ha dado, y otras 5 para hablar de la naturaleza creada por Dios. Al menos 6 veces se refiere a la providencia. Una vez afirma que ningún pueblo está bien regido ni gobernado mientras no lo rijan y gobiernen leyes cristianas. Y con metáfora y fina ironía sostiene que puesto que el erario, o sea, la hacienda pública, tiene pruebas prudentes del empleo de la sal en el comercio de salazones, el erario tiene motivos fundados de creer. El erario no debe ser ateo, exigiendo la tornaguía. Todo esto deja en el lector un sabor de boca, el lector creyente, un sabor de boca muchísimo más agradable que la visión de la blasfema inauguración de los Juegos Parisinos. Eso es todo. Gracias, Jesús, por la magnífica disertación que nos ha colocado a Roque Barcia en el lugar que merecía. Ahora vamos a invitar a don Juan Venegas, que su aportación, como ha citado antes Jesús, en la edición teatralizada que hizo con Lourdes López hace unos años, precisamente basándose en Tornaguía, le ha hecho acreedor a que le invitara a que escribiera unas páginas de esta publicación. Amablemente, él nos la va a leer para recordarnos aquellos tiempos. Por favor, don Juan Venegas. Bien, buenas noches. Sin duda, la persona que fue Roque Barcia no dejó indiferente a nadie. Un ser controvertido desde su nacimiento, reservado, enigmático, accidentado, raro, pero también cercano a sus pocos amigos y amante de la naturaleza prodigiosa del entorno en que creció, al que siempre volvió y mantuvo en sus pensamientos. Más interesante, si cabe, es el personaje público. Un hombre temeroso de Dios y, sin embargo,
azote de la Iglesia decimonónica, recto en su hábitat político, pero capaz de indagar en las doctrinas de los más diversos idearios de su época, recio, tosco y singular en el trato con los colegas y adversarios, pero sagaz, irónico e ingenioso. Pero el Roque Barcia que más me interesa, por razones obvias, es el literato, el filósofo, el dramaturgo, el poeta, el lexicógrafo. La persona, el personaje y el escritor se ensamblan en una potente personalidad. La dificultad acústica y fonética que sufrió fue compensada por ese talento libertino que exhibía al deslizar la pluma por el papel. Tal vez su dificultad para la oratoria fue lo que forjó a este irrepetible comunicador de ideas, pensamientos y reivindicaciones escritas. Admirado por títulos tan sugerentes como Catón político, El Evangelio del pueblo, Filosofía del alma humana, Cuestión pontificia. Abrumado por la trascendencia histórica del primer diccionario etimológico de la lengua española y el extenso epistolario de Roque Barcia, vino a mi memoria esta especie de monolito que estuvo mucho tiempo en la puerta del ayuntamiento, con algún error en las fechas, y que anteriormente fue lo que sostuvo el busto de Roque Barcia, y que, como todo en su vida, se vio envuelto en el misterio y la polémica, ya que, como por arte de magia, una noche desapareció, quedando solo el pedestal. Pues bien, aunque ya ha sido repuesto su rostro hierático en los jardines municipales, siguiendo con lo misterioso, nuestro esclarecido autor parece que también ejercía la evidencia, porque casi 2 siglos antes escribió un drama original en 2 actos y en verso titulado El pedestal de la estatua. Con este puzzle de obras escritas por nuestro ilustre paisano, no fue fácil elegir una sola que fuera representativa de toda su grandísima bibliografía. Y ocurrió que, indagando en los fondos de la Biblioteca Nacional de España, me llamó la atención un cuadernillo titulado Breve reseña de las tornaguías, dirigida al ilustrísimo señor director de Rentas Estancadas. Ante mi desconocimiento, consulté en el diccionario de la RAE qué era una tornaguía, encontrando la siguiente definición, como ya ha comentado antes el amigo Jesús. Recibo que sirve para acreditar que una mercancía ha llegado a su destino. Y he aquí que nada más empezar a leer este documento, supe que en él estaba toda la esencia de Roque Barcia Martí. Entendí que todo lo que contenía, que todo lo que había sido escrito en él, aglutinaba una indudable calidad literaria, las definiciones de lugares y situaciones tenían un precioso sentido poético, lo reivindicativo de la extensa misiva estaba lleno de valientes demandas a todo poder establecido, el texto es de una actualidad, de una vigencia increíbles. Pero lo que más me impresionó fue el amor que contenía por Isla Cristina y el conocimiento de sus necesidades y sufrimientos y la contundencia para defender lo que en justicia nos pertenece. Ojalá supiésemos amar lo nuestro y defenderlo como lo hizo en ella el ilustre paisano Roque Barcia Martí. Muchas gracias. Muchas gracias, querido Juan. Ahora, otra persona que también dedicó mucho tiempo de su vida a estudiar e investigar la vida y obra de Roque Barcia es don Antonio Carmona. Como reconocimiento a su labor investigadora,
le hemos invitado también a que escribiera unos folios para este libro que tienen ustedes en sus manos. Ahora nos va a leer unas líneas, por favor, don Antonio Carmona. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, es una alegría estar aquí, sobre todo las personas que llevamos más de 40 años intentando conocer la vida y obra de Roque Bárcea. Tenía previsto varias cosas, pero lo he modificado totalmente porque se ha ido pisando, y creo que voy a dirigir un poco estas palabras, sobre todo para las personas que no conozcan más o menos la vida y obra. Voy a hacer una breve reseña, no muy ordenada cronológicamente, ya que tenemos poco tiempo, pero creo que va a servir un poco una información más sobre el tema. Por cierto, lo de la tilde de Roque Bárcea, yo he sido siempre un gran defensor y me han llamado la atención en alguna conferencia algunas personas porque tildaba la palabra Bárcea. Una de las razones, y además se la di a nuestro amigo Rafael, es que si el autor, que es una autoridad o era una autoridad en el tema de lexicografía, acentuaba cada vez que escribía su apellido y, de hecho, su firma, creo que es una buena razón para mantener la tilde en su nombre, ¿no? Aunque vaya un poco contrario a las actuales normas ortográficas. Esa para mí ha sido una de las razones que en todos mis escritos siga tildando la palabra Bárcea. Bueno, pues una vez concluido esto, voy a ir alterando un poco el tema. Ya sabemos que Roque Bárcea Martí, que ha sido controversia con su nacimiento, esto hay que hablar mucho, pero esto ya es para otro momento, vivió gran parte de su infancia y juventud entre Isla Cristina y La Redondela. Roque Bárcea nunca fue rentable políticamente, ni tan siquiera bien visto entre los órganos de poder, fueran del signo que fuera. De hecho, a veces en todas las conferencias y tal parece que hay algo que se intenta eludir su pensamiento político de verdad, da miedo. Pero simplemente para intentar entender la capacidad de este hombre hay que irse a una época como es el siglo XIX, donde era muy fácil, digamos, ser, por ejemplo, republicano. ¿Por qué? Porque teníamos desde principios de siglo, casi hasta el final, una monarquía totalmente corrupta y desprestigiada. De hecho, la reina que le da nombre a nuestro querido pueblo, por ejemplo, fue una de las personas más nefastas, corruptas, que han existido en la monarquía. No es porque lo diga yo, sino que está históricamente demostrado. De hecho, se tuvo que ir varias veces de España por ladrona, junto con su marido, ¿no? Entonces, fue, digamos, la familia Pujol del siglo XX. No había una obra pública en España que no se llevase en comisión. En aquella época, que estaba en apogeo, por ejemplo, la construcción del ferrocarril, negocios de esclavos, el negocio de la sal. O sea que hay que entender a Roque Bárcea en esta situación para comprender lo que se jugaba cada vez que hacía un escrito. Pero no solamente Roque Bárcea Martí, volviendo unos años atrás, su padre tuvo el mismo problema. De hecho, fue exiliado por un tema, muchas veces con escritos muy parecidos, que era el desestanco de la sal. Incluso tengo alguna obra, que algún día la sacaré, donde tuvo que escribir con seudónimo sobre el tema de la sal, puesto que él era representante de las costas marítimas en esa época. Bueno, aclarando esto, decía que fue durante la monarquía perseguido y encarcelado. Sabemos las razones. Difamado y excomulgado por la Iglesia. Tampoco es de extrañar. Estábamos hablando de una jerarquía eclesiástica que no era precisamente ningún modelo de moralidad, según mi criterio. Él, que se consideraba un hombre totalmente cristiano,
luchó contra la corrupción de ciertos sectores de la Iglesia. No es que estuviese en contra de la Iglesia. Fue un hombre profundamente cristiano y consecuente con sus pensamientos. Después hablaré poquito porque el tiempo no me lo permite. Combatido y deportado por la República. Coño, si al final era republicano, es deportado por la monarquía, y ahora también por la República. ¿Qué ocurre? Este hombre, siendo un gran defensor de la República Federal, con sus compañeros era amigo personal, muy amigo de Emilio Castelar y de Fernando Pi Margal, cuando llega el momento de la República, este hombre que era consecuente con su ideología, cuando llegan al Parlamento, dice, bueno, señores, es el momento de la República Federal. Castelar y compañía se asustaron, dijeron, coño, esto, espera, que no creíamos que íbamos a gobernar nunca, ¿no? Que no iba a llegar la República. Y eso le produce una serie de enfrentamientos que acaba con el levantamiento militar en el Cantón, en este caso él en Cartagena, que hubo en ese momento en España muchos levantamientos militares. Esto le costó, pues al final, el repudio de sus propios compañeros, porque él de alguna manera se dio cuenta en el follón que se habían metido, cuando el Estado español le declara la guerra al Cantón de Cartagena, entre otros. Ellos se apoderan de la mayoría de los barcos de guerra que estaban en Cartagena y se produce, pues bueno, él tiene algún comentario por ahí de un bombardeo que hubo, creo que fue en Alcoy, en el que él se da cuenta y dice, Dios mío, ¿qué estamos haciendo? Esto es una barbaridad. Esta revolución que creíamos se nos va de las manos. Y dice, la revolución es una fruta que en estos momentos está muy verde, había que abandonar. Cuando ya lo destruyen prácticamente, invaden Cartagena, él se marcha en un barco, es exiliado en Orán y después en Francia, y fue cuando ya, repudiado también por sus propios compañeros republicanos, es cuando ya escribe su famoso diccionario etimológico de la lengua. No sé cómo este hombre pudo tener tiempo, con la vida que llevó, para escribir semejante obra, que es una obra increíble, pero increíble. Esta es la razón, creo yo, a mi parecer, que fuese totalmente desconocido. Es que nadie ha reivindicado. Cuando él muere, ¿quién va a reivindicar a este hombre? Esto es un demonio, no es ni republicano, ni monárquico, ni religioso. Este hombre es mejor que esté ahí. Bueno, pues, una vez dicho esto, fue diputado por Badajoz, Alicante, Castellón y senador por Barcelona. O sea, que a nivel político, antes de la Primera República, tuvo todos estos cargos, aparte que fue un gran activista, como se ha dicho, periodístico, fundó el periódico El Demócrata Andaluz, en fin. Considerado como un autor poco valorado, en realidad fue autor de infinidad de libros, artículos políticos, ensayos de teatro, prosa, verso y una serie de diccionarios sinónimos, siendo su gran obra el primer diccionario etimológico de la lengua española, compuesto por 5 tomos, como ya sabemos. Ciertamente nos encontramos ante un personaje tan polémico como desconocido. Hace más de 40 años conocí a este personaje que me hizo pasar muchas horas en archivos y bibliotecas buscando información sobre él. Según iba conociendo más sobre la vida y obra de Roque Barcia, más me sorprendía el desconocimiento sobre él que existía, tanto a nivel local como nacional. Creo que una de las explicaciones es lo anteriormente mencionado. Pronto entendí el olvido de uno de los personajes más influyentes de la vida política en la España de la segunda mitad del siglo XIX. Uno de los primeros análisis que llega a mis manos lo resume con estas palabras. Don Roque Barcia y Martín, político desafortunado, pero escritor de altos vuelos, cuyo ingenio pudo dar a España muchos motivos de gloria de no haberse perdido por los vericuetos de una engañosa pasión. Esta engañosa pasión no era otra que haberse adelantado a su tiempo y ser un luchador incansable a favor de la democracia y la libertad, simplemente eso, en contra del poder autoritario de la jerarquía eclesiástica y la monarquía corrupta de Isabel II, que en ese momento en España era una verdadera lacra.
estaba a favor del matrimonio civil y en contra de la pena de muerte. En 1800 y algo no era fácil. La falta de salud y de medios económicos... Perdón, ¿podría beber un poco de agua? ¿Me das agua, por favor? Toma, toma. Gracias. La falta de salud y de medios económicos fue una constante en su vida, quizá provocado por el accidente doméstico que sufrió a los 13 años. Investigando una situación, había algo que no se entendía en la vida de Roque Barcia, que es que estuvo desde los 13 a los 17 años prácticamente sin capacidad intelectual alguna. De hecho, su padre, hay algún comentario por ahí que le escribía a la madre y le decía: ¿qué vamos a hacer, hija? Dios nos ha mandado un hijo idiota, no podemos hacer nada, ¿no? De pronto apareció su interés intelectual y ya cuando tenía 22 años ya solicitó entrar en el colegio de abogados, que fue rechazado. Entonces la explicación fue que tuvo un accidente doméstico, posiblemente un animal, una bestia que le dio una coz en la cara. Eso le produjo la rotura de la mandíbula. Hay algunos grabados donde se le nota el impacto. Hay un testimonio de un amigo suyo que además así lo dice, ¿no? Y le produjo ya una sordera y algo de su habla gangoso para toda la vida. No fue un gran orador, quizás por ese motivo. Todo lo que era buen escritor, pero orador no de esto. Su enfrentamiento con ciertos obispos de la jerarquía eclesiástica fue constante y sufrió la quema de numerosos ejemplares de su obra, sufriendo más de 60 excomuniones. Ahora voy a decir algo sobre la cantidad, que sí, efectivamente, parece una barbaridad. En uno de los cruces, porque tiene infinidad de cruces de acusaciones con varios obispos, pero entre ellos el obispo de Osma, y Roque, a propósito de una carta pastoral en el que, además de diversas acusaciones contra él, se leía en las iglesias, amenazaba a los feligreses con la excomunión para quien leyese sus escritos. Entonces este tenía un cabreo tremendo, entonces escribía barbaridades. Tengo textos tremendos. Hay una cita de una de las cartas que escribe él al obispo de Osma. Yo, ilustrísimo señor obispo de Osma, no vendo mi alma. Yo, un humilde propagador de un siglo, yo, Roque, su escrito era así, yo, Roque Barcia, encausado por mis escritos 114 veces, condenado a presidio por 180 años, yo, que tengo presidio para mí y mis hijos y mis nietos, yo, que tengo la gloria de contar con 44 excomuniones injustas, yo, enfermo y pobre, porque he enfermado en los calabozos y me he empobrecido en la lucha eterna con los tiranos de mi patria, incluyo en este número a los obispos, con perdón del ilustrísimo obispo de Osma. Yo, señor obispo, podría vivir en un palacio, como Usía ilustrísima. Podía tener coches, como Usía ilustrísima. Podía tener anillos de oro y esmeralda, como Usía ilustrísima. Podía ser un señor feudal, como Usía ilustrísima, etc. Esto le llevaba a excomuniones, escritos, y en fin, y eso tiene cosas mucho más duras y un intercambio tremendo. Hay que entender, pues eso, la época en la que estamos hablando, ¿no? Una época convulsa para España, con la monarquía, en fin. Bueno, y ahora volviendo, no quiero ser breve, volviendo a la gran obra que nos referimos, tiene una cantidad de obra tremenda. Yo cuando leí este libro hace ya muchísimos años, me llamó la atención profundamente, porque quizás era el primer escrito donde realmente se comprometía, hablaba claramente de Isla Cristina. Tiene muchos referentes, cuando está en París con su mujer, se acuerda de Isla Cristina, habla de la tumba de su madre, que le pilló la muerte fuera, en fin, tiene. Pero nunca había leído un libro, un documento con tanto énfasis como este sobre Isla Cristina.
Este libro, escrito por Roque Barcia Martí en 1863, es sin duda el que más se compromete, denunciando ante las autoridades las injusticias que sufre Isla Cristina con respecto a otras poblaciones en materia de aranceles de la sal, entre otras cuestiones. Aunque peque de adelantar al lector, antes de que se adentre en el contenido de la publicación, algunos aspectos que se recogen en la misma, me voy a permitir comentar y citar en estas líneas párrafos destacados de este escrito libro Denuncia que dirige, poquita cosa, al ilustrísimo señor de rentas estancadas. En el periodo comprendido entre marzo de 1863 hasta mediados del 64, reinando Isabel II y siendo presidente del gobierno Manuel Pando Fernández, marqués de Miraflores, hubo 3 ministros de Hacienda, hecho que deja claro la inestabilidad política del momento y aumentando aún más las ansias recaudatorias del régimen, aparte de los intereses usodichos del tema de la sal. En este contexto, donde nuestro paisano Roque Barcia se decide a publicar este texto con que le precedía a su padre Roque Barcia Ferraces de la Cueva, con diferentes tratados sobre el desestanco de la sal, teniendo en alguna ocasión que firmar sus obras con seudónimo, ya que en algún momento de su vida había sido represaliado y obligado al exilio por estas y otras razones ideológicas. Roque Barcia Martí inicia una exposición ante el director de Rentas Estancadas sobre la situación geográfica de Isla Cristina. Me permito leerla porque a mí me encantó y cada vez que la leo me gusta más. Dice así, dirigiéndose al director: en la parte más meridional de nuestro país, rayando con los Algarbes de Portugal, enfrente de la isla de San Bruno, casi rodeada por un brazo del océano Atlántico, como una roca que se deja ver en medio del mar, existe hoy una colonia que fundaron en el siglo pasado varios comerciantes catalanes. La humilde colonia de la que hablo consiguió convertir un islote en un pueblo precioso. Roque Barcia recuerda en Isla Cristina que es de los pueblos de todo el Estado que más impuesto paga proporcionalmente. Hace esta referencia al director. Ese pueblo, las Américas de aquella provincia, el México de la raya de Portugal, ha tenido siempre las venas abiertas para que todo el mundo vaya a chupar de su sangre. Otra de las quejas es la obligatoriedad de pagar por el calado de la almadraba, que en ese momento ascendía a 56.100 reales al año. Y continúa su denuncia por la diferencia de trato con los pueblos de Cádiz, que elaboran el atún mientras la administración pública evalúa el peso del casco con el objeto de tasar el peso del pescado y poder calcular la porción de sal, siendo el mismo peso, forma y destino que el de Isla Cristina, habiendo una diferencia de más de 9 arrobas para Isla Cristina, con el consiguiente perjuicio para nuestro pueblo. Roque Barcia continúa su denuncia por la diferencia de precio de la sal que le cobran a nuestra industria con los compradores extranjeros, siendo una diferencia de 400% más caro para los españoles. Otro de los impuestos denunciados es el llamado octavo de carga y descarga, que tiene como objeto mejorar el estado de fondeaderos y la construcción y mejoras de muelles. Él escribe y dice: señor director, pero es el caso, señor director, que la colonia no tiene ni muelles ni fondeaderos para el Estado, puesto que el Estado no hace allí nada en este sentido. En fin, convirtiendo su obra en una denuncia ante las autoridades de Hacienda y ante la situación de abuso e injusticia que ejerce contra la colonia del Estado de Isla Cristina. Nada más, espero que no haya sido muy... Que ha hecho Carmona queda expuesta, que es amplia y rica. Ahora, para terminar con el tema de las lecturas, la técnico de la Biblioteca Municipal de Isla Cristina tenía previsto leer unas páginas que posiblemente tenga que, sobre la marcha, reducirlas y adaptarlas, puesto que la participación de Antonio no estaba prevista en esa extensión y algo se pisa. Pero Lourdes López.
Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Voy a contar a vuestra señoría... No sé si tiene el micro. ¿Se oye? Ahora. Voy a contar a vuestra señoría una historia que no se ha contado. Voy a hacer de modo que vuestra señoría oiga un lamento que no se ha oído, para que sepa lo que debe saber, para que remedie lo que debe remediar, porque vuestra señoría lo remediará cuando lo sepa. Tengo una fe acabada en su munificencia, en su ilustración, en su rectitud. Estoy seguro de hallar el camino de su entendimiento, de su conciencia, de su corazón, y llego tranquilo a depositar en vuestra señoría el secreto de muchas lágrimas virtuosas. Porque si no fiara, como fío, en el talento y en la bondad de vuestra señoría, si no creyera, como creo, en ese talento y en esa bondad, procuraría quemar mi inteligencia y mis oídos para no comprender lo que comprendo y para no escuchar lo que escucho. Yo protesto a vuestra señoría por lo que más amo y venero en el mundo, que no he de verter en este escrito una sola especie que no sea hija de la buena fe, más cordial, de la equidad más escrupulosa, del convencimiento más reparado, de la más fervorosa intención. Si alguna palabra desabrida encontrara a vuestra señoría en este papel, si algún dicho duro se escapase a escondidas del profundo respeto con que cojo la pluma, sírvase vuestra señoría perdonarme, porque tal vez no esté en mí el pecado. Me sucederá lo que al jornalero del campo, cuando al tirar la azada sobre un terreno lleno de guijo, la herramienta se le vuelve hacia atrás. El jornalero no tiene la culpa de que la azada se le vuelva. La culpa está en el guijo, que se la rechaza. Me sucederá lo que aquel que se moja en una tormenta. La culpa no es del pobre, a quien la tormenta mojó, que harta desgracia tiene en verse mojado, sino de la tormenta que lo moja. En fin, señor director, me sucederá lo que al que tiene los párpados humedecidos por las lágrimas. Si culpa hay en esto, la culpa no estará en los ojos húmedos, sino en el llanto que los humedece, porque la providencia ha querido que el llanto humedezca los ojos que lloran. Bueno. Sí. Es un resumen de la carta que dirige Roque Barcia al director de Rentas Estancadas. Hace un salto de una parte central y una página final. ¿Cómo ha sido siempre tratada la isla? No quiero atribular el ánimo de vuestra señoría hablándole de aquellos tiempos en que por una leve falta fueron condenados los armadores y proletarios de la colonia a morir de hambre, en que una leve falta se castigaba con pena de muerte, porque pena de muerte es la pena de la miseria. Sí, ilustrísimo señor, hubo un tiempo en que se prohibió a los colonizadores de la isla que echasen sus redes al mar. Esa mar que es suya, como son suyos sus peligros, sus naufragios y sus desgracias. Esa mar que es suya, señor director, porque al nacer el hombre entra en posesión del derecho sagrado de vivir, y aquel mar es toda la hacienda, toda la campiña, todo el sembrado, toda la vida de los hombres que nacen en aquellas arenas, entre aquellas retamas. El mar es suyo, Dios se lo ha dado, la providencia lo ha querido, y ningún gobierno es gobierno para transformar los fines de Dios. Hubo un tiempo, parece mentira, en que se reputó como un crimen el que aquellas gentes pisaran la playa, que les vio nacer. Las mismas playas que vieron nacer a sus mayores y que verán nacer a sus nietos. Aquellas playas mojadas de tres modos, con agua, con sudor y con llanto. Aquella playa en que una mujer de pie, sola, inmóvil, con los brazos cruzados, con la cabeza caída sobre el pecho, lanzando sollozos desgarradores, lanzando suspiros arrancados de sus entrañas, pregunta a los mares por sus padres, por sus esposos y por sus hijos, porque aquellos mares, señor director, no son únicamente la única heredad, la única finca que poseen, son al mismo tiempo su refugio y su sepultura. No debo proseguir.
En aquellas arenas me he criado, señor director. Cuando era niño, oí llorar. Cuando fui hombre, oí llorar. Ahora, que soy casi viejo, oigo llorar también. Vuestra Señoría, ilustrísimo señor, verá qué es lo que debe hacer de esas lágrimas. La isla Cristina espera todo el litoral de nuestro país. Esperan todas esas almas que pueblan nuestras costas y que reciben su vida del mar. Madrid, 10 de mayo de 1863. Muchas gracias, doña Lourdes López. Y ahora nuestro alcalde clausura el acto. Muy buenas noches. Bueno, después de escuchar a Jesús, a Rafa, a los que han precedido en la lectura, amigo Venegas, me alegro muchísimo de verte y de que estés aquí. Eso sí que es una alegría y sobre todo el libro habla del amor por Isla Cristina. Yo creo que aquí hay mucho amor a Isla Cristina. La única diferencia que nos marca con Roque Barcia seguramente es que él está fallecido y por eso decimos que es tan amante de Isla Cristina, porque tenemos también en una parte, no digo solamente del isleño, sino también en la sociedad, que empezamos a valorar a aquellos que aman a sus municipios, a sus pueblos, a su gente, cuando fallecen, cuando no están aquí. Rafa, yo no sé, ni creo que haya nadie que pueda en este momento decir que tú no amas a Isla Cristina. Esto es un poco la falta, o creo que no es justa, no son justas tus palabras conmigo, creo que me pones demasiado arriba en los peldaños de tu amistad, pero sí es verdad que una de las personas a las que yo admiro y creo que ama a Isla Cristina por encima de todas las cosas eres tú. Y surgen normalmente las cosas en los momentos más inesperados, ¿no? El bicentenario de Roque Barcia vino a poner un antes y un después al conocimiento de este ilustre isleño, que era totalmente desconocido en una población en la que tendemos también a no valorar el mejor de nuestros patrimonios, que es el humano. Afortunadamente, este bicentenario, gracias a personas como Antonio, como a otros escritores y otros ponentes que estuvieron durante todo ese año, hicieron posible que en los colegios, en muchísimos sitios de Isla Cristina, se conociera la figura de Roque Barcia. Y además tuvimos la oportunidad, gracias también a la Asociación de Amigos de Isla Cristina, Begoña, me alegro de verte, a Rafael y a muchas personas de Isla Cristina que están siempre pero que no aparecen en primera línea, de cerrar este maravilloso bicentenario en el Liceo de Madrid. Algo que fue algo histórico, pero que creo que tampoco fue justo con lo que allí ocurrió. Sencillamente yo creo que nosotros le dimos una importancia al bicentenario que en otros lugares no le dieron, y poco más o menos que en ese momento en Madrid yo creo que para nosotros fue un hecho maravilloso. Creo que la ponencia fue extraordinaria, pero nos metieron tanta rapidez que hubo poco tiempo, hubo mucho tiempo para otras cosas, pero poco tiempo para expresar lo que en ese caso Antonio estaba haciendo allí, que era un trabajo extraordinario. Muchos isleños de los que estáis hoy aquí estuvisteis en Madrid, y creo que hoy ver aquí a tantísimas caras conocidas hace que siga insistiendo y siga pensando que estamos en el buen camino, que la cultura tiene un espacio importantísimo en Isla Cristina y que además hay muchísima gente aquí que participa, colabora y que quiere Isla Cristina, si no, por lo menos igual que lo hizo Roque Barcia, pero que seguramente no será reconocida hasta que pasen unos años.
Yo tengo la suerte de trabajar con muchos de vosotros y de vivir en momentos que me da la posibilidad, el hecho de estar en la alcaldía con muchos de vosotros y de disfrutar y de sentir el cariño y el amor que le tenéis a Isla Cristina. Yo muchas veces cuando escucho a Jesús, que por cierto es el isleño del año y que creo que debe de llevarse una de las mayores ovaciones, porque eres de las personas que cuando yo termino de escucharte siempre creo que me he perdido algo. No sé si venir con apuntes, si con una grabadora. Es verdad, yo ahí, y estaréis de acuerdo conmigo, cuando estabas hablando, no se escuchan ni los móviles suenan. Y mira que los móviles suenan de vez en cuando. Pero ni los móviles suenan cuando tú hablas, porque no se puede perder un detalle de tu disertación. Yo he tenido la suerte de conocerte de pequeño y tengo la suerte de tener, sé que tengo tu amistad y la de tu familia, y eres capaz de desgranar un libro que todos leemos, o por lo menos yo leo de una manera muy sencilla, y que tú eres capaz de darle la vuelta y de hacerlo ver de 1000 maneras diferentes. Y eso para mí es un honor y sobre todo una virtud que tú tienes y en la que yo me congratulo de estar cuando tú disertas y cuando tú hablas, ¿no? Rafa no hace nada al azar. Que hoy estemos aquí, tantísima gente, que esté el aforo lleno, no es fruto del azar. Yo creo que cuando Rafa nos convoca, la convocatoria funciona. Hasta los amigos de la Asociación Cultural Iberoamericana. Tiene muchos detalles, tiene muchísima gente que lo sigue y que cree, como yo, que Rafa es de esas personas patrimonio de Isla Cristina, que aman a Isla Cristina y que sí sabe cómo amar lo nuestro. Protesto por lo que más amo y venero en el mundo. Esa frase que ha comentado también, que se ha escuchado la lectura, me parece esencial y que deberíamos de tener en nuestra cabeza a diario, porque, por desgracia, en muchas de las ocasiones nosotros no protestamos por defender lo que más amamos y lo que más veneramos, sino por echar por tierra lo que otros potencian y por lo que otros intentan llevar hasta el último extremo. También es verdad que son tiempos distintos, son tiempos diferentes, que cuando una persona como Roque Barcia, que fue capaz en una época convulsa de enfrentarse a ambos lados, a ambas caras de la moneda y seguir manteniendo sus ideales y sus ideas, pues bueno, evidentemente el hecho de estar en Madrid era un cementerio donde íbamos a ver su tumba y la que vimos es la tumba de su padre, dice mucho de esa persona, ¿no? Yo estoy convencido de que mis compañeros de corporación que se presentan aquí y que están en todos los martes culturales, evidentemente Momi como delegado de Cultura, Alejandro, Isabel, María Luisa y mi compañero también de corporación, Emiliano, veníamos predispuestos a seguir apoyando, insistiendo en que la labor que organiza, en este caso le toca a Rafael López Ortega con la edición de este 9º cuaderno de Isla Cristina, es un regalo hacia todos nosotros. Yo me comprometí con él, o él quiso sacarme un compromiso de financiar este cuaderno a medias, pero no me ha dejado ni siquiera eso. Y no es que lo buscara pagar yo, que lo iba a pagar el Ayuntamiento de Isla Cristina, que sois todos vosotros. Él me ha dicho que no, que es una cosa suya y que él estaba no solamente dispuesto a este 9º, sino a otros más que vendrán. Esa es la calidad humana que tiene Rafael. Esa es la calidad que yo siento, que he sentido durante todo este tiempo estando cerca de él. Y creo que muchos de vosotros pensáis como yo. Yo me voy a liar más bien poco ya, porque creo que me he liado un poco, pero amor por Isla Cristina derrochaba evidentemente por los 4 costados este personaje, esta persona de Isla Cristina, Roque Barcia. Isla Cristina le debía ese bicentenario, le seguimos debiendo muchísimas cosas más
Y también le debemos continuar con la entrega de los premios Roque Barcia que iniciamos en el pasado año. Hablaba también con Rafael en su momento de que esos premios, esos reconocimientos no deberían de ser anuales, sino que deberían de ser como a esas Olimpiadas que ha hablado en un momento determinado de su disertación Jesús, que no lo pilla muy bien, pero creo que deben de ser también no anuales, sino cada 4 años, ¿no? Y espero no equivocarme. Yo espero que esos premios refrenden o den respuesta a todas aquellas personas, asociaciones, clubes, entidades que aman a Isla Cristina y que tienen los valores de Roque Barcia que tuvo en su momento y que nosotros pretendemos mantener y continuar en el tiempo. Agradezco también a Francis su presentación, a Emilio, que está aquí, que colabora y participa, a la vigilante de la puerta y a todos los que estáis aquí y que hacéis posible con vuestro trabajo y esfuerzo diario, que lo demostráis y lo habéis demostrado cada uno en su ámbito, que queréis y amáis a Isla Cristina. No hace falta nacer en Isla Cristina para amar a Isla Cristina. Aquí hay muchísima gente que no es de Isla Cristina, o hay mucha gente de Isla Cristina que vive fuera de Isla Cristina y que sigue escribiendo a su pueblo y que sigue amando a su pueblo y que sigue siendo la mejor cara de nuestro pueblo en el exterior. Yo no sé cuántos libros he tenido la oportunidad de estar aquí en esta mesa en su nacimiento, pero creo que cada libro que se ha presentado aquí, cada autora que ha hecho ese libro, ama a Isla Cristina, y yo creo que eso es lo que todos deberíamos de agradecer y sobre todo agradecerlo en vida y darle su reconocimiento en vida. Qué difícil es, ¿verdad? Pero bueno, don Aurelio, gente grande como usted también hace que la música y la cultura en Isla Cristina sea lo que hoy es. Yo me lío un poco. Esto es el regalo que le voy a hacer yo. Ah, bien. Bueno, pues no me lío mucho más. Creo que tenemos muchísimo trabajo por delante y Isla Cristina merece que se la quiera, que se la respete y que cuando haya algo que no vaya bien se defienda y se intente cambiar, que creo que es el objetivo de todos nosotros, porque ya tenemos bastantes escritores en las redes que se hacen decir que son amantes de Isla Cristina y lo único que hace es hacerle daño. Martes culturales, 9º cuaderno de Isla Cristina. Don Rafael López Ortega, muchísimas gracias en nombre de todo el foro que tienes aquí y de todos los que nos están escuchando a través de los medios. Muchas gracias. Dar las gracias a todos por la asistencia. Nada más. Muchas gracias.